Soy Felipe Ricky y voy a iniciar la presentación de lupus eritematoso sistémico junto a Magdalena Fontena, Andrés Montesinos y Amanda Valencia. Es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una etiología autoinmune, que es una patogenia desconocida, en la que se forman autoanticuerpos inmunocomplejos que pueden generar un daño multiorgánico y muy sistémico, por lo tanto del tipo de lupus más grave, además de ser el más frecuente. Un poco de la epidemiología: existen 20.000 casos activos en Chile y 5 millones en todo el mundo, con una incidencia que varía mucho dependiendo de la región, aunque en Estados Unidos se puede aproximar que entre 1 y 7 personas cada 100.000 tienen esta enfermedad. Siempre hay un predominio en las mujeres, aproximadamente 12 veces más que los hombres tienen lupus, y la edad promedio de aparición es a los 37 años. También existen ciertos grupos o razas que tienen en los que es más frecuente también este tipo de lupus, y la mortalidad en general a lo largo de las edades y de la población es del 5%. También existen algunos factores de riesgo, como la genética, hormonales o radiación solar, especialmente el de la genética asociado al gen HLA es muy importante, pero también existen muchos otros. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, de múltiples sistemas, como por ejemplo el mucocutáneo, que es lo más común, 82% de las veces, ciertos eritemas, fotosensibilidad, alopecia, por ejemplo. También hay alteraciones hematológicas de todas las series, manifestaciones osteoarticulares, y también del sistema renal, gastrointestinal, respiratorio, y entre muchas otras posibles, o estas son las principales alteraciones que existen. Por lo tanto, la imagenología también va a ser muy variada. El respiratorio, en la radiografía de tórax puedes encontrar derrames pericárdicos muy frecuentes, derrame pleural, bronquiectasias, también la tomografía, signos de neumonía o de fibrosis pulmonar. En el tema osteoarticular, en una ecografía podemos ver que es frecuente el derrame articular, ciertos sinovitis en la resonancia magnética, o en radiografía de tórax, digo, de mano o de huesos, se pueden ver signos de osteoporosis. En la ecografía renal, daño al parénquima y aumento del tamaño del riñón, y en angiografía para ver vasculitis también es muy posible encontrar. En laboratorio es muy amplio, principalmente los anticuerpos. El anticuerpo antinuclear es el que está presente en el 92% de los casos, el más conocido, que tiene una alta sensibilidad, aunque una baja especificidad, aunque también existen otros anticuerpos presentes que pueden estar presentes. En el hemograma hay alteraciones de todas las series, como ya mencioné, con algunos patrones también inflamatorios. La orina presenta una proteinuria y una hematuria microscópica. En las pruebas renales se puede encontrar una velocidad de filtración glomerular disminuida, y otras pruebas con la prueba de Coombs va a estar positiva. Existe una hipocomplementemia, un PCR también indicando el ámbito inflamatorio. Por último, el diagnóstico se puede dividir en algunos criterios, tanto signos clínicos como de laboratorio, en el que es recomendado por la Universidad de Chile, del ACR de 1982, pide que se cumplan 4 de los 11 criterios expuestos acá en la tabla, y el que tiene mayor sensibilidad, y es más nuevo, de 2019, del EULAR con la ACR, pide que exista o que haya en el paciente un anticuerpo antinuclear positivo obligatoriamente, y que se cumplan 10 o más de los criterios que están expuestos aquí en la tabla también. Hola, mi nombre es Magdalena y en esta parte del trabajo vamos a conversar un poco sobre la inmunopatología del lupus. Bueno, para entender esto es importante saber que lo que ocurre en esta enfermedad es la formación y depósito de inmunocomplejos, formados principalmente por antígenos propios y anticuerpos antinucleares, es decir, que van a responder a lo propio del organismo. Para esto se ha descrito un modelo que integra distintas cosas como predisposición y desencadenantes a la enfermedad. Aquí vamos a encontrar entonces que los genes de predisposición nos van a llevar a un sistema inmune que está reaccionando frente a lo propio, es decir, donde los linfocitos T y B van a ser autorreactivos, y que frente a algún desencadenante externo ambiental, por ejemplo, radiación ultravioleta como aparece acá, o también puede ser una infección viral, por ejemplo, el virus Epstein-Barr se ha visto muy relacionado con la aparición de lupus. Vamos a tener eliminación y apoptosis celular, con liberación de antígenos nucleares al sistema, al cuerpo, que van a ir a formar entonces estos inmunocomplejos con los anticuerpos producidos por los linfocitos autorreactivos. Estos complejos entonces van a ir a ser endocitados por linfocitos B, que van a producir más anticuerpos, y por células dendríticas, que van a producir un tipo de citoquina, que es el interferón tipo 1 alfa, que va a ir a amplificar la respuesta inmune frente a estos antígenos nucleares. Bueno, en esta diapositiva podemos ver con un poco más de detalle algunas de las alteraciones del sistema inmune que nos van a llevar a esta predisposición genética a desarrollar la enfermedad si es que nos encontramos frente a algún factor desencadenante. Entonces acá se describe, por ejemplo, algunos loci en específico en los genes HLA y también no HLA, la deficiencia de proteínas de la vía clásica del complemento. Esto es crucial porque esta vía se encarga de la eliminación de los complejos inmunes depositados.
Entonces las personas que tengan, por ejemplo, C1Q, C2 y C4 en déficit o que estén funcionando mal, no van a poder ir a eliminar estos inmunocomplejos que se formaron con los antígenos nucleares. También tenemos polimorfismo del receptor FC inhibitorio, que está relacionado con la regulación periférica de los linfocitos B. Entonces vamos a tener problemas con las vías de señalización negativas para ir a inactivar los linfocitos B cuando sea necesario, por ejemplo cuando sean autorreactivos. Esto también está relacionado con la expresión normal de tirosina quinasas, que es lo mismo porque está en la vía de señalización negativa. Además tenemos la presencia de algunos linfocitos T autorreactivos. Esto está relacionado a la presencia de linfocitos T regulatorios que están o funcionando mal o en menor cantidad de lo normal. Y eso nos va a llevar también a la presencia de un error en la tolerancia. Y también, por último, tenemos la sobreexpresión y respuesta aumentada frente a esta citoquina que les comentaba, que es el interferón alfa tipo 1. Se ha visto que pacientes con lupus tienen más genes que responden a esto, amplificando la respuesta. Hola, soy Andrés Montesinos y hoy voy a hablar de la tolerancia inmunológica. Bueno, la tolerancia inmunológica es la ausencia de una respuesta inmune a un antígeno en particular. Lo importante acá es que la tolerancia se induce por una exposición previa del sujeto frente a este mismo antígeno. Algo importante también va a ser diferenciar entre lo que es la tolerancia central de la periférica. La central va a ser la que se va a dar en los órganos linfáticos primarios, como la médula ósea o el timo, y la periférica va a ser la que se da en linfonodos o el vaso, por ejemplo. También tenemos que tener presente que los factores genéticos y ambientales van a llevar a la interrupción de la tolerancia. Y esto va a hacer que linfocitos B y T sean autorreactivos y van a dar origen a enfermedades autoinmunes. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá puesta, donde tiene que haber un equilibrio entre los mecanismos de inmunidad y los mecanismos de tolerancia. Bueno, mecanismos de tolerancia. Como habíamos dicho anteriormente, la tolerancia puede ser central o periférica y cada una tiene sus propios mecanismos. Acá los que nos van a interesar van a ser los que están destacados en verde, que son los que están relacionados con el lupus. Bueno, para empezar con la lesión clonal de los linfocitos beta en la tolerancia central, tenemos que durante el desarrollo de la médula ósea, en la médula ósea los linfocitos B que expresan los receptores PCR, que reconocen los autoantígenos, van a ser eliminados mediante apoptosis. Y lo mismo va a ocurrir en la lesión clonal de los linfocitos beta en la periférica, en donde, claro, si estos linfocitos B siguen reconociendo los autoantígenos, van a ser eliminados por apoptosis. Después tenemos la regulación de los receptores. Y acá me gustaría un poco destacar el receptor inhibitorio FC gamma R2B, que es crucial en la tolerancia periférica de las células beta, o sea, de los linfocitos B. Y al final, lo que va a hacer esto es que regula la actividad de los linfocitos B y va a limitar un poco la activación de las células beta autorreactivas, promoviendo su tolerancia mediante la inhibición de las señales de activación. Finalmente, me gustaría hablar de los linfocitos T reguladores, y es que los linfocitos T reguladores también van a jugar un papel en la tolerancia central de los linfocitos T al suprimir la activación de estos linfocitos. Y esto lo hacen mediante la secreción de las citoquinas inmunosupresoras, que van a ser IL-10 y TGF-beta. Gracias. Bueno, mecanismos que se dan en el lupus. Acá me interesa partir hablando sobre la lesión clonal de los linfocitos beta, y es que, como habíamos hablado, normalmente los linfocitos beta autorreactivos van a ser eliminados en determinados checkpoints de su desarrollo. En el caso del lupus, estos checkpoints están defectuosos, pero no se sabe aún con certeza cuáles son los checkpoints que están defectuosos. Se especula un poco que son los checkpoints que están relacionados al desarrollo más tardío de los linfocitos B. Por otro lado, en el caso de la regulación de los receptores, tenemos que normalmente existe un equilibrio entre señales activadoras e inhibitorias de los linfocitos B. En el caso del lupus, lo que pasa es que la expresión del FC gamma receptor 2B está reducida, lo cual se produce un desbalance en las señales y promueve la activación del linfocito B autorreactivos. Por último, me interesa hablar de la acción de los linfocitos T reguladores, y es que los linfocitos T reguladores desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la tolerancia inmunológica, al estar relacionados con suprimir las respuestas autorreactivas de las células T. Y es que en el caso del lupus se observa que la capacidad funcional para suprimir las respuestas inmunitarias producidas por estos linfocitos T reguladores está comprometida. Y este efecto se asocia un poco con la disminución de flujo de calcio en las células beta y el bloqueo de CTLA4, lo cual inhibe la capacidad de los linfocitos T reguladores para inducir la alergia. Muchas gracias. En relación con las medidas terapéuticas, podemos decir que no existe un tratamiento estandarizado. ¿Esto por qué? Porque depende de cada paciente y las manifestaciones clínicas que vaya teniendo. Lo que sí es que el objetivo de este tratamiento es alcanzar la remisión. Esto quiere decir que no hay actividad clínica que se pueda evaluar. Y si no, llevar esta actividad al mínimo. ¿Para qué? Para también llevar las dosis de glucocorticoides e inmunosupresores al mínimo. Bueno, hablando de los glucocorticoides y los inmunosupresores, podemos decir que el tratamiento se basa en el uso de estos, además de algunos antiinflamatorios no esteroidales para combatir la inflamación y el dolor, y también algunos antimaláricos.
Lo que sí, desde 2011, este tratamiento se empezó a complementar también con algunas terapias biológicas. Y la primera que se autorizó fue en relación con los glucocorticoides. Estos van a tener efectos antiinflamatorios y también inmunosupresores. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides pueden atravesar muy fácilmente la membrana plasmática y unirse a algunos receptores que están en el citoplasma. Cuando se unen a ellos, se traslocan al núcleo y van a inhibir la transcripción de algunos genes y activar la transcripción de otros. Como por ejemplo la urtiloquina 10, que es antiinflamatoria. Y inhibe la transcripción de ciertos genes como la interleuquina 2, la 1, la 6 y también TNF-alfa. Por otro lado, también inhibe la transcripción de ciertas quimoquinas y moléculas de adhesión, lo que va a provocar este efecto inmunosupresor. En relación con los antipalúdicos, tiene este mecanismo de acción la inhibición y el procesamiento y la presentación de autoantígenos. ¿Esto por qué? Porque se concentran y suben el pH de las vesículas, lo que lleva a que se altere la presentación de antígenos con las moléculas de MHC clase 2, alterando también la presentación a los linfocitos TCD4. Por otro lado, hay otros inmunosupresores como micofenolato y azatioprina, que determinan la apoptosis de ciertos linfocitos T, menos citoquinas y también la formación de ciertas inmunoglobulinas como la IgG y la IgM. Determina menos la formación, inmunosuprimiendo también a las personas que son tratadas con estos. En esta imagen se observa cómo operan ciertas terapias biológicas. Es importante recalcar belimumab, que este se une a BAFF y bloquea la unión entre BAFF y su receptor, lo que induce una menor activación de linfocitos B. Por otro lado, rituximab es un anticuerpo quimérico dirigido contra CD20, lo que produce citotoxicidad y depresión de los linfocitos B. Y también cabe mencionar que se están desarrollando ciertas terapias como la inhibición de ciertas quinasas y también el desarrollo de linfocitos T reguladores. Aunque no existen métodos de prevención efectivos, han descrito ciertas medidas no farmacológicas para prevenir brotes y también pueden ser útiles para personas con predisposición genética. Entre esas se encuentra la protección solar, la suplementación con vitamina D, porque la deficiencia de esta está relacionada con una mayor actividad de la enfermedad, controlar enfermedades subyacentes, una buena dieta y nutrición, porque un cambio en la microbiota tiene una menor autorreactividad, y también limitación a la exposición de ciertos glucocorticoides para controlar la inmunosupresión. Muchas gracias por escuchar.